Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué fecha tenemos el primer ensayo? La fecha de entrega es ¿cuándo? ¿Aló, me escuchan? Profe, para el Sí, profe. Primer ensayo. ¿Fecha del primer ensayo es cuándo? 4 de marzo. ¿A qué hora? El primer ensayo es para el 4 de marzo, no tiene hora específica, sino hasta las 11:59 de la noche. No tiene hora específica, sino hasta la hora específica que tiene. Excelente respuesta, Jainer. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta del primer ensayo dice: analice una decisión importante que usted haya tomado o vaya a tomar en su vida con base en la teoría de decisiones. Máximo 2 páginas a espacio sencillo, excluyendo referencias bibliográficas. Para aquí. Bueno. Y el enlace ya está ahí dispuesto para que envíen esos ensayos por Sabio. Esto es en 2 semanas, tal vez. Y estoy viendo bien el calendario. Exactamente en 2 semanas a la medianoche. Entonces, si quieren, hacemos como un... ¿Quiénes van a exponer Kahneman? Paula y yo el viernes. ¿Quién habla? ¿Paula? Sí, profe. ¿Cuándo van a exponer? ¿El viernes? Sí. ¿Tú y quién más? Y yo, Iván. profe Valerie. Yo sí la escuchaba, pero no la veo por acá. No te veo. Bueno. Ahora sí. Listo. Con esa exposición de Kahneman cerramos el primer, la primera sección, el primer módulo, si se quiere, del curso, que sería el correspondiente a teoría de decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para el ensayo tienen que usar como mínimo los textos correspondientes a esta sección del curso, que es básicamente, por teoría de decisiones, estamos entendiendo teoría de elección racional y teoría de racionalidad limitada. O sea, Abitbol y Botero, Simon y Kahneman. Si quieren usar más referencias bibliográficas, pues por supuesto pueden hacerlo.
principio, como mínimo, esas tres. ¿Quién expone Arrow? ¿Aló? ¿Quién expone Arrow? Jericet y Michelle. Ah, bueno, entonces no están. Michelle sí está. Michelle, ¿estás por ahí? ¿Ando? Michelle. Tampoco. Sí. Yo veo a Michelle, pero no. Michelle, ¿no puedes hablar? ¿Quieres responder por el chat? Bueno, algo sucede con el micrófono de Michelle. En todo caso, por favor, si me hacen el favor de recordar por el WhatsApp, eh, porque esta exposición de Arrow no solo es fundamental en el sentido en que es el núcleo central del segundo módulo del curso, que es la teoría de la elección social, sino que además es esencial para responder al segundo, y ahí ya veo que está respondiendo Michelle. Listo. Entonces esa exposición es muy importante porque sin entender bien el teorema de Arrow no van a poder responder bien la pregunta orientadora del segundo ensayo. Y como les digo, es el núcleo central, es la introducción, es la puerta de entrada al segundo módulo del curso que podemos denominar, o se denomina, teoría de elección social. Ahí pueden ver en esa presentación que les estoy mostrando, y esto va a ser útil, probable que quieran tomar nota de esto porque para el tercer ensayo, recuerden que la pregunta orientadora entre sus componentes les pide que digan, expliquen qué es la nueva economía política. Entonces, una manera fácil de explicar qué es la nueva economía política es en términos de sus distintos componentes. Ahí tenemos teoría de decisiones, que como decíamos, está la teoría de elección racional, la teoría de la racionalidad limitada, es lo que hemos dicho versa
sobre decisiones individuales. Ahí van a ver que hay algo escrito en naranja, que esas cositas que están ahí en naranja son, eh, digamos, si abriéramos una electiva de nueva economía política 2 o avanzada, traerían como esas cosas, de alguna manera. En segundo lugar, la teoría de elección social, que versa sobre decisiones colectivas. Ahí principalmente nos vamos a centrar en el teorema de Arrow, el teorema de Sen y el teorema del votante mediano. Básicamente con eso, e incluso muy centrados en el teorema de Arrow, pueden abordar la pregunta orientadora del segundo ensayo. Es lo que nos pide la pregunta orientadora del segundo ensayo, es una interpretación del teorema de Arrow en función de un análisis del primer párrafo de la política de Aristóteles. En tercer lugar tenemos las decisiones estratégicas o interactivas, sobre lo cual versa la teoría de juego. Ahí vamos a examinar problemas de cooperación, que es el famoso dilema de prisioneros, problemas de acción colectiva y problemas de coordinación. Y finalmente, análisis y diseño institucional. Con eso cerramos el curso en clave de cómo cambian las instituciones, qué tipo de dinámicas son aquellas que explican el cambio institucional. Por supuesto, cómo podemos analizar instituciones en términos de reglas de juego sociales, con base en, por supuesto, los tres módulos anteriores: teoría de decisiones, teoría de elección social, teoría de juego. Esos tres componentes los utilizamos para hacer análisis y también para hacer diseño institucional. Y poder producir mejores leyes, pero también abordaremos lo que uno podría denominar diseño cultural, lo que se conoce en la literatura o en el campo de la práctica en ciencias sociales aplicadas a política pública, hoy por hoy, que se ha terminado por denominar transformación de comportamientos. Es como lo que está de moda. Y a ese punto 5 que dice teorías de la modernización, democracia, desarrollo humano, sostenible e instituciones, es simplemente el engarce que uno hace de este curso con el otro curso que vemos, que se llama Teorías de la Democracia y el Desarrollo. Entonces, esta semana, el viernes, terminamos el primer módulo, Teoría de Decisiones, con la exposición de Paula y Valen, y la semana entrante arrancamos el segundo módulo, Teoría de Elección Social. Pasamos de decisiones individuales a decisiones colectivas, con la exposición de Michel y Jerizet sobre el teorema de Arrow. Listo.
Bueno, entonces, si les parece, vamos a hacer un breve repaso de eh, lo que llevamos hasta ahora, que creo que puede ser útil para que vayan ya saliendo de, comenzando a pensar el, el primer ensayo. Um, entonces recordemos que el primer ensayo nos pide que analicemos una decisión individual que hayamos tomado en algún momento o que tengamos que tomar, que vayamos a tener que tomar. Entonces, la teoría de decisiones desde la perspectiva desde la cual estamos construyéndola nosotros está basada en la teoría intencional de la acción. Y ahí pongo entre paréntesis teoría intencional de la acción humana, como para que ustedes piensen si cuando hablamos de de las razones como las causas de las acciones, solamente podemos, eso se circunscribe solamente al ámbito de la acción humana o también la acción, todo lo que podamos llamar acción en general. Por ejemplo, una inteligencia artificial, un robot, un animal, eh, una bacteria, etcétera. Recordemos que se deriva del libro, ¿no? La enunciación más antigua de la teoría intencional de la acción, que es la que rescata Donald Davidson en 1963 en su ensayo de acciones, razones y causas, es Aristóteles en De Motu Animalium, del movimiento de los animales. Ahí veíamos que Aristóteles planteaba una especie de teoría intencional de la acción en términos de lo que él llamaba silogismo práctico, que es isomórfico, es decir, tiene la misma estructura que el silogismo lógico, pero sus elementos son distintos. Entonces, el silogismo lógico dice cómo piensa, cómo llego yo a una conclusión, cómo opero yo lógicamente cuando pienso. Entonces tengo una premisa mayor, que es una aseveración general, tengo una premisa menor, que es una aseveración particular, y de la combinación de esas dos premisas fluye necesariamente una conclusión. Y ahí es clave ese concepto de necesidad. Hay una, como se dice en la literatura, compulsión lógica que hace que nuestros cerebritos, cuando se les mete una premisa mayor y una premisa menor, inmediatamente tengan que llegar a una conclusión concomitante con esas dos premisas. Premisa mayor, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Premisa menor, Sócrates es hombre. Entonces ya uno sabe, conclusión, Sócrates es mortal. Ese es el silogismo lógico. Y Aristóteles dice, actuamos de una manera parecida a como pensamos y podemos caracterizarla utilizando lo que denominaremos silogismo práctico. En el silogismo práctico también hay una premisa mayor y hay una premisa menor.
La premisa mayor son los deseos y la premisa menor son las creencias que uno tiene sobre la posibilidad de que las acciones que uno tiene disponibles lo lleven a uno a lograr lo que uno desea. Por ejemplo, premisa mayor, tengo sed, quiero calmar mi sed, deseo calmar mi sed y creo que tengo una acción disponible que tiene altas probabilidades de lograr apaciguar mi deseo, o por ejemplo tomar un vaso de agua. La conclusión pragmática, eso se llama el silogismo práctico, es que uno se toma un vaso de agua. En términos contemporáneos, sobre todo con base en la teoría de Davidson, lo que decimos es que las razones, que son estados mentales, estados psicológicos, compuestos de deseos y creencias, causan nuestras acciones. Los deseos se refieren a los fines que estamos persiguiendo. En términos más rigurosos, se refieren al conjunto de posibles resultados de las acciones. Podemos poner ahí el conjunto R del individuo y los posibles resultados de las acciones del individuo y son de X, Z, whatever. Notemos que acá de lo que estamos hablando es de deseos. Deseos que como acabamos de ver pueden ir desde el deseo de calmar la sed, el deseo de comer algo, el deseo de dormirse lo más pronto posible, descansar o comprar una casa, un carro, viajar, tener una carrera profesional exitosa y significativa, inspiradora, qué sé yo. Pero son deseos. Entonces, aun cuando se refieren a posibles resultados de las acciones, tenemos que entenderlos en su plenitud. ¿De dónde surgen? ¿De dónde salen nuestros deseos? ¿Qué son las cosas que uno quiere y por qué? ¿No? Y de nuevo, esto nos invita como analistas, como científicos, a ser súper cuidadosos con la forma como nosotros hacemos nuestro análisis de las decisiones, sean de otras personas o las nuestras. Estamos analizando el comportamiento de políticos, estamos analizando el comportamiento de paramilitares, estamos analizando el comportamiento de consumidores, estamos analizando el comportamiento de profesores. La invitación que se nos hace aquí es a entender muy bien qué es lo que ellos quieren. Por eso, por supuesto, hay un hurgo de teorías y uno puede hacer construcción teórica. Por ejemplo, Anthony Down va a postular
en su teoría económica de la democracia, que los políticos en general buscan, desean, quieren, tienen como posibles resultados de sus acciones en mente las 3 P's de la política: poder, plata, prestigio, ¿no? Ahora uno tiene que mirar muy bien quiénes son las personas que uno está analizando, incluso si es la persona, como dicen por ahí coloquialmente, mi persona, ¿no? Uno mismo. ¿De dónde surgen los deseos? Y ahí pues entra en juego un sinnúmero de dimensiones que como analistas sociales tenemos que tener en cuenta, querámoslo o no. Por eso yo siempre digo que esto es una ciencia supremamente difícil, porque los deseos surgen de un contexto cultural, los deseos surgen de distintos tipos de personalidad que tienen las personas, surgen de aspiraciones, pero también de miedo. ¿Qué temores tienen las personas? ¿No? Por ejemplo, yo puedo ser una persona súper como vulnerable y frágil, en el sentido en que el mundo me parece extremadamente complicado, aburrido, quiero interactuar con él lo menos posible, entonces probablemente de ahí fluya un deseo de tratar de conseguir un trabajo lo más pronto posible, que sea estable, que me paguen el cheque mensual o quincenal, me consignen la pensión, esté en mi cubículo, nadie me moleste, yo haga lo que tengo que hacer, haré una carrera en esa compañía, en esa empresa o en esa entidad hasta que me pensione a los 62 años y me encierro en mi casa a verme, ¿no? Entonces, ¿qué, qué lo lleva a uno a desear las cosas? Puede haber otra persona con una personalidad distinta que lo que ya sea, quiero trabajar por las comunidades y viajar por toda Colombia y no me quiero enfrascar en un solo trabajo toda mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es una persona de una cultura como la nuestra, muy probablemente los deseos de esa persona tengan también ahí un arraigo y haya diferencias con los deseos que pueden surgir en personas de culturas distintas. Entonces entran en juego toda esa cantidad de cosas. Y noten por favor también que entran en juego las emociones. Acabamos de mencionar una: el temor, el miedo, la tristeza, la alegría, la aprensión, la repulsión, etcétera. Entonces, por esa razón es que cada vez más, cuando hacemos análisis de esto que estamos denominando nueva economía política, supremamente simple como nos gusta, nos vemos forzados a tener bases muy sólidas de neurociencias, ciencias cognitivas, fisiología, las bases fisiológicas, biológicas del comportamiento humano, ¿no? Antropología, sociología, etcétera, etcétera. Ahí hay, digamos, mucho por donde profundizar, y por la misma razón también es muy chévere uno poder decir, venga, yo porque quiero las cosas que quiero, y profundizar también en uno mismo. Y, y bueno, por eso es que hay una industria de libros de autoayuda también, ¿no? El problema con los libros de autoayuda en general, como los de, ¿cómo es que se llama este que se hizo rico vendiendo libros que dicen exactamente lo mismo? Este, eh,
Hay el de los libros de autoayuda, Paulo Coelho, ¿no? Que tienen ese problema, contrario a otros libros de autoayuda que uno pudiera leer, como Aristóteles, San Agustín, Hobbes, Maquiavelo, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio. El problema de los libros de autoayuda, así digamos pop, es que siempre, si ustedes los miran con cuidado, van a ver que lo que están es diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces, como que hay un efecto placebo, pero sí es muy interesante indagar eh, en uno por qué quiere las cosas que quiere y si las cosas que uno quiere son en realidad las cosas que uno debería querer. Como diría Sócrates, solo una vida examinada es una vida que vale la pena ser vivida. Por eso el diálogo socrático también fluye muy en términos como de esa deliberación que se da entre personas, pero que también, como diría Hobbes, se da en uno mismo. El primer uso de la palabra deliberación en la literatura de ciencia política occidental es el Leviatán de Hobbes y se refiere a ese proceso mental en el que uno está considerando qué son las cosas que uno quiere y por qué. Entonces, esos deseos se refieren al conjunto de los posibles resultados de nuestras acciones. Y van en combo, en tanto que razones, los deseos van en combo con creencias. Y esas creencias se refieren a la probabilidad de que las acciones que tenemos disponibles en nuestro conjunto de oportunidades produzcan los resultados deseados. Por ejemplo, uno va para Río Hacha y llega a Bosconia. Entonces tiene que cruzar para la izquierda o para la derecha. Ese es el conjunto de oportunidades. Hay dos acciones posibles. Entonces uno dice, ajá, y entonces, ¿cuál con mayor probabilidad me lleva para Río Hacha? ¿El camino de la izquierda o el camino de la derecha? Entonces uno dice, no, pues obviamente el camino de la derecha es el que con mayor probabilidad me va a llevar a mí a Río Hacha. El otro camino con muy baja probabilidad me podría llevar hasta allá, menos que tremenda vuelta por Plati, saliendo por Zambrano y metiendo mejor. Entonces, cuando uno tiene un conjunto de oportunidades, que son las acciones que uno tiene disponibles, uno evalúa subjetivamente la probabilidad de que esas acciones, cada una de ellas, lo conduzca a uno al logro de los resultados que uno desea lograr. Entonces, noten que aquí de nuevo entramos en un terreno muy subjetivo y de nuevo por esa razón tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos análisis, por ejemplo, del comportamiento político o del comportamiento económico. Porque, primero, en términos técnicos, acá estamos lidiando con probabilidades subjetivas y no con probabilidades objetivas. Una primera diferenciación. No estamos queriendo evaluar el comportamiento de las personas en términos de las probabilidades objetivas que tienen las acciones de su conjunto de oportunidad para conducirlos a los resultados que desean. Nosotros, digamos, mirando desde afuera, sino que lo que necesitamos saber es qué valor de probabilidad más o menos esa persona le asigna a las acciones que tiene disponibles, a las que está viendo. A lo mejor nosotros como analistas decimos, pero no vio que podía hacer otra cosa.
no, no vio. A lo mejor eso es algo que también vale la pena explicar, porque la gente hay veces que no ve caminos, no, no. Y ahí de nuevo entra toda esa subjetividad, sesgos, heurísticas, que es lo que vamos a ver este viernes con la exposición de Paula y Valerie. Muchas veces, y de nuevo, como decía Simon, nuestro cerebro ha evolucionado eh, adaptándose a unas necesidades propias de nuestra interacción con los entornos, ecosistemas en los que vivimos durante cientos de miles de millones de años. No, perdón, durante cientos de miles de años. Y eso implica que, por ejemplo, en el mundo moderno, nuestras funciones automáticas a veces nos hacen cometer errores, fallar, en términos de considerar todas las opciones que tenemos disponibles o incluso no todas, sino las mejores opciones que tenemos disponibles. Vamos a la carrera, siempre estamos de afán, nos da pereza pensar, estamos distraídos con el celular, no estamos poniendo atención, estamos enfermos, nos alimentamos mal, estamos bajo presión y estrés, y todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, porque recuerden, lo que las personas que estamos estudiando, incluso en el caso del ensayo que vamos a escribir, nosotros mismos, ¿qué pueden hacer para lograr lo que quieren? Pues de nuevo, ahí entra mucho psicología, como vamos a ver este viernes, pero también contextos culturales, educación, personalidades. Entonces, las creencias se combinan con los deseos en lo que denominamos razón. Tener razones para actuar es creer que la acción lo conduce a uno al logro de su deseo. Y eso causa, y recuerden la discusión que teníamos al comienzo del curso en términos de que lo que estamos tratando de hacer es explicar, y explicar es describir los mecanismos causales de, en este caso, las acciones individuales, porque hemos adoptado una perspectiva analítica de los fenómenos sociales, que es lo que en última instancia vamos a intentar explicar cuando reconstruyamos todo esto hacia arriba, con los siguientes módulos del curso de elección social y elección y decisiones estratégicas. Entonces, lo que elegimos es una acción del conjunto de oportunidades. Ahí si ustedes ven, yo no sé si pueden ver, está muy chiquito, pero se puede ampliar en la pantalla del celular. Es el que está denominado como A sub I. O sea, las acciones del individuo I son A, B, C. Los resultados que podría lograr si hace esas cosas que tiene disponibles en su conjunto de oportunidades son X, Y, Z. Entonces, simplemente medios y fines. Racionalidad instrumental, como le dicen. A ver, porfa, tengan mucho cuidado con el concepto, y esto aplica, digamos, para el criterio de rigurosidad, en particular el rigor conceptual. Cuando hablamos de creencias en el marco de la teoría intencional de la acción, estamos circunscribiéndolas a las creencias que tiene la persona sobre la probabilidad de que cada una de sus acciones lo conduzcan al logro de sus resultados. No estamos hablando de las creencias generales cósmicas, metafísicas,
trascendentales, morales, etc. No. Muy seguramente tienen que ver las unas con las otras. Por ejemplo, si mi, si mi folk physics, si mi física pop, la física, si la forma como yo entiendo que funciona el universo en mi cultura, con la educación que me dieron, etcétera, es distinta de la forma como otra persona entiende que funciona el universo desde una educación diferente o porque ha tenido contacto con otras culturas o qué sé yo, va a haber variación clarísimamente en cómo creen que sus acciones los van a conducir al logro de unos resultados. Una persona muy racionalmente puede creer que danzar el baile de la lluvia puede lograr su deseo de que llueva. Muy racionalmente en el sentido en que esas son sus creencias en su cultura, en su contexto. Y nosotros no tenemos por qué juzgar eso. Otra persona va a decir, no, yo, si lo que deseo, si lo que quiero, si el resultado es que llueva, lo mejor que puedo hacer es contratar un servicio de un avión que irrigue las nubes con partículas de algún material que haga que se condense más rápidamente las partículas de agua que hay ahí. ¿Sí? Son dos concepciones distintas. Obviamente una es más acertada que la otra desde nuestro punto de vista como científicos, pues, porque sabemos vainas. Pero si voy a explicar la acción de esas personas, tengo es que tener mucho cuidado en concentrarme en las creencias de ellos sobre cómo creen que sus acciones pueden producir los resultados que están esperando. Entonces, en ese sentido, y en todos estos sentidos, la apuesta de la economía política es muy respetuosa del contexto cultural, de de las condiciones fisiológicas, psicológicas de las personas, de su educación, todo eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Y es muy chévere también mirarlo en uno mismo. De nuevo, como con los deseos. Yo, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿De dónde me surge a mí la necesidad de pensar mi vida en función de graduarme, casarme, comprar una casa, tener un perro, mandar a los niños al colegio? ¿Eso sí es en realidad lo que yo quiero? ¿Es en realidad lo que yo debería querer? Finalmente está uno preguntando si uno quién es o uno quién aspira a ser. Y las creencias sobre cómo las cosas que uno hace o puede hacer pueden llevarlo a uno a lograr cosas, es muy importante también examinarlas. ¿Cuál es mi marco teórico de mi vida? Yo, ¿con base en qué? Sí, porque yo puedo decir, no, si yo voy a comprar una casa, entonces lo que hago es pedir el préstamo exactamente cuando me salga el horóscopo en el Universal propicio, que Saturno está en conjunción con Tauro. Bueno, suerte. Mira a ver si eso es una buena teoría para vivir la vida. Pero si hay una persona que nosotros estamos estudiando y toma decisiones así con base en esa teoría, tiene esas creencias respecto a cómo sus acciones pueden llevarlo a lograr las cosas que desea, eso hay que respetarlo, que son los datos que nos van a decir qué es lo que está causando el comportamiento, las acciones de de esa persona. Entonces,
Respecto a los deseos, respecto al conjunto de posibles resultados de las acciones, hay algo que es supremamente importante y no puedo hacer suficiente énfasis en la importancia que tiene esto. Por favor, tomen atenta nota porque esta es la clave del segundo ensayo. Esos posibles, ese conjunto de posibles resultados de las acciones debe obedecer a dos condiciones de racionalidad. Entonces, por favor, anoten y guarden ahí condiciones de racionalidad. La primera condición de racionalidad es la comparabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona puede comparar los posibles resultados de sus acciones en términos de sus preferencias sobre esos resultados. Eso es la comparabilidad. En términos técnicos, asumimos que la persona puede decir, bueno, yo tengo ahorita el deseo de un helado y tengo tres posibilidades: chocolate, fresa y vainilla. Entonces, ¿qué asumimos? Que la persona puede decir, entre chocolate y fresa, prefiero chocolate, por decir algo. Entre fresa y vainilla, prefiero fresa, por decir algo. Entre chocolate y vainilla, prefiero chocolate. ¿Sí? Está comparando parejitas, comparando, ¿sí? O uno va a comprar champú. Entonces uno dice, bueno, entonces puedo comprar. Vuelvo siempre a hacer un ejemplo sobre el que no tengo ni idea. Pero bueno, Head Shoulders, Johnson y cualquier otro. No sé qué otro shampoo hay. Entonces puede ir, está en el mercado y dice, o está mirando en internet, en el carrito de compras de Jumbo, y dice, bueno, entonces este o este, ¿cuál prefiero? Prefiero a este sobre este, prefiero a este sobre este. Esa es la condición de comparabilidad. El individuo prefiere X sobre Y, el individuo prefiere X sobre Z, el individuo prefiere Y sobre Z. Y noten que de nuevo estamos en el núcleo de la crítica de Simon a la teoría de la elección racional ortodoxa, ¿cierto? La vez pasada vimos que Simon, estudiando empíricamente cómo las personas toman decisiones, plantea una crítica a la teoría de elección racional diciendo no podemos comparar entre sí todas las opciones disponibles porque pueden ser demasiadas. Lo que la gente hace es acotar, limitar las cosas en las cosas que está considerando y por lo tanto no maximiza su función de utilidad esperada, sino que la satisface. Entonces, yo llego al Jumbo, hay una góndola llena de cajas de cereales para el desayuno, hay cientos de miles de marcas, entonces yo, ¿qué hago? No, pues, a ver, entre esta y esta, que son las que más me suenan, sí, y por eso existe la publicidad existe para enfocar la atención de uno de la manera como sea posible, de todas las estrategias posibles, para que uno enfoque la mirada, para que uno enfoque la mente en las opciones que a tal o cual determinada empresa le interesa que uno se enfoque, que preste atención. Pero noten que ahí hay supuestos psicológicos importantes y es interesante uno ponerse a pensar y cuando actúa considera los resultados de su acción y los compara entre sí. Claramente,
el caso de los champús, el caso de los helados es intuitivamente plausible. Uno como que hace eso, uno está ahí mirando la nevera con los helados y uno va diciendo, hoy como, hoy qué, sí, y eso es otra cosa, hoy, ¿no? Puede variar. Entonces hoy estoy como con ganas de frutos del bosque, uy, pero mire cómo se ve rico ese arequipe, ¿no? Entonces uno va como comparando, comparando. Entonces esa es la primera condición. Con Profe, si está hablando, está silenciado. ahí vemos entonces que, gracias Valentina, ahí vemos entonces que si la persona dice, mire, prefiero, me gusta más, noten el signo más, ahí es mayor que, ¿no? Prefiero el helado de chocolate sobre el helado de fresa, prefiero el helado de fresa sobre el helado de vainilla y prefiero el helado de vainilla sobre el helado de chocolate. Y eso lo devuelve para allá. Entonces, ¿cuál es su preferencia? No, no tiene un orden de preferencia. Esta persona no sabe qué es lo que quiere. Y si uno no sabe qué es lo que quiere, entonces no puede actuar. No puede efectuar una acción racional. No va a poder actuar, simplemente va a moverse, quién sabe, movido por qué. No podríamos explicar esas cosas que está haciendo esa persona en términos de razón. Entonces esto es bien importante porque te está diciendo, si tú quieres tomar decisiones racionales, por ejemplo, sobre tu futuro profesional, qué doctorado hacer, si comprar un carro, si irte a viajar, si me caso con este o me caso con el otro, todas esas cosas son importantes, digamos, que uno quisiera como someterlas a una deliberación interna profunda. Si uno no sabe lo que quiere, no puede. Y a veces eso pasa, a veces uno simplemente no sabe lo que quiere. Ay, es que prefiero estar con él, pero es que también prefiero estar con el otro. Pero es que con él, pero es que con el otro. Y está uno ahí oscilando como el burro de Burián entre los dos haces de heno que le dejó el jornalero y no puede decidir si el de la derecha o el de la izquierda y termina muerto de hambre aun cuando tiene el doble de la comida que necesita. El famoso burro de Burián, muerto por cuenta de un ciclo de intransitividad en sus preferencias. Si se cumple la condición de transitividad, entonces ya puedo decir, ah, mire, yo prefiero el de chocolate sobre el de fresa, prefiero el de fresa sobre el de vainilla, y pues por supuesto, obviamente,
Dado eso, prefiero el de chocolate sobre el de vainilla. Y una vez yo cumplo con eso, cuando mis deseos son transitivos y mis preferencias sobre los posibles resultados de mis acciones son transitivas, cumplen con la condición de transitividad, puedo ordenarlas en términos de mis preferencias. Y si las puedo ordenar, entonces puedo asignarles un numerito que diga en qué lugar de ese orden está cada uno para poder ubicarlo. Entonces, si tengo 3 posibles resultados de mi acción, como en este caso, pues simplemente le voy a asignar el mayor número al que más prefiero y así sucesivamente. Y a eso lo vamos a denominar valores de utilidad. No es nada más que la representación numérica de la posición de un ítem dentro de un conjunto ordenado en términos de preferencia. Antes, cuando nació la economía y la economía política, cuando Marshall, Jevons, toda esta gente estaba pensando en qué tenía esto que ver con la filosofía utilitarista de Mill, de John Stuart Mill, de James Mill. Había como la aspiración de que uno pudiera definir utilidades cardinales. Cardinal quiere decir que el número no representa la posición de un ítem dentro de un conjunto ordenado, sino que expresa una magnitud de una variable. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, yo prefiero el helado de chocolate 6 veces más que lo prefiere Valentina. Pero eso, digamos, cayó en desuso por cuenta de la imposibilidad, y esto nos lo explica la fenomenología. Noten que acá también hacemos consideraciones fenomenológicas quienes están viendo investigación cualitativa. No es posible hacerlo. Entonces, para efectos de la teoría de decisiones, consideramos los valores de utilidad como estrictamente ordinales, no cardinales. No es como la temperatura en un termómetro ni la presión en un barómetro, sino simplemente cada numerito representa la posición de un ítem, en este caso los posibles resultados de nuestras acciones, en un conjunto ordenado. Y se ordena en términos de las preferencias, de nuevo, subjetivas de las personas que estamos estudiando. Si el tipo prefiere el helado de fresa sobre el de chocolate, no, ¿quién soy yo para juzgar? Ese es el dato y con ese dato tengo que trabajar. Pero no, de gustibus non est disputandum. Entre gustos no hay disgusto. Que de hecho es el título de un muy famoso ensayo del Premio Nobel de Economía Gary Becker, precisamente sobre ese tema. Entonces, la condición de transitividad es la que nos asegura que podamos ordenar las preferencias en términos de qué deseamos, cuáles son los posibles resultados de nuestras acciones. Esa condición de transitividad es fundamental. Si se viola, no se puede actuar racionalmente. No podemos decir, la acción de esta persona fue causada porque quería lograr tal cosa y creía que haciendo
tal vaina lo iba a lograr. No podemos atribuir intencionalidad. Listo. Y de nuevo, las creencias se refieren a la probabilidad de que las acciones produzcan los resultados deseados. Ahora, como nuestras creencias nunca son certezas, nuestras acciones son certezas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que uno no puede desear, querer que las cosas le caigan a uno del cielo. Es como, oh, deseo helado de chocolate y va a haber un helado. Tengo que hacer cosas. Tengo que pararme, coger el carro, ir, etcétera. O sea, someterme a toda la complejidad del mundo. Y eso va a implicar incertidumbre. Yo nunca sé con un 100% de seguridad si una acción me va a conducir al resultado que yo deseo. Nuestras creencias nunca, nunca son certezas. Ay, no, que es que obviamente el sol va a salir mañana y pasado mañana y todos los días, como saben. Sí, como decía David Hume, por costumbre. Pero que tal que mañana pase algo y no salga el sol. Siempre hay incertidumbre. Y por eso no hacemos un cálculo en términos de utilidad, o sea, qué es lo que preferimos, sino de utilidad esperada. ¿Qué es lo que preferimos dado lo que creemos que podemos hacer para lograrlo? Y donde todo eso que creemos que podemos hacer para lograrlo tiene cierto nivel de incertidumbre. ¿Qué es una acción racional? Una acción racional es aquella que maximiza la utilidad esperada del individuo. Supongamos que el individuo tiene 3 acciones disponibles, como habíamos dicho al comienzo. Aquí están. Conjunto de oportunidad tiene 3 acciones disponibles el individuo I. Ahí está el conjunto A. A, B y C. Entonces, la utilidad esperada para el individuo I de la acción A es la probabilidad de que la acción A lo conduzca al resultado X por la utilidad de X, más la probabilidad de que la acción Y lo conduzca, de que la acción A lo conduzca al resultado Y por la utilidad de Y, más la probabilidad de que la acción A lo conduzca al resultado Z por la utilidad de Z. Esa es la utilidad esperada de A. Eso va a dar un número. La utilidad esperada de B es la probabilidad de que B lo conduzca a X por la utilidad de X, más la probabilidad de que B lo conduzca a Y por la utilidad de Y, más la probabilidad de que B lo conduzca a Z por la utilidad de Z. Eso va a dar otro número. Lo mismo para la acción C, que es actuar racionalmente, escoger la acción que tiene mayor número, mayor utilidad esperada. Y por supuesto, todo eso lo modulamos con nuestro conocimiento de la teoría de la racionalidad limitada. Empezando por Simon, a quien estudiamos la semana pasada, que dice: es imposible que una cabeza humana, que un cerebro humano pueda considerar todas las opciones que tiene disponibles y cuáles son todos los posibles resultados de las opciones de acción que tiene disponibles. Uno se enfoca en ciertas cosas y puede ser por el color, porque salió un muñequito en la caja del cereal. Entonces uno no maximiza
uno satisface utilidad esperada. No es que uno sea irracional, sino que uno no es tan racional como un modelo matemático perfecto. A veces pareciera suponer que podría ser. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, acotar muy bien la racionalidad limitada, acotada, bounded rationality, de los sujetos que estamos estudiando, de las personas, los políticos, los empresarios, los paramilitares, los narcos, los jueces, los magistrados de la Corte Suprema que están en un ciclo intransitivo de preferencias desde hace 145 días con lo de la elección del fiscal y no se deciden entre el fiscal de chocolate, de fresa y de vainilla. Ahí, en un círculo arrobiano. Y lo mismo cuando miremos Kahneman este viernes, qué sesgo, qué heurísticas usa la persona, si cae fácilmente en un sesgo de disponibilidad, si cae fácilmente en un sesgo de aversión a la pérdida. Busquen en Wikipedia lista de sesgos cognitivos y apréndanselo, porque eso es uno. Uno es un fajo de sesgos. Y no hay nada que hacer sino tratar de entender que uno es así y tomar las acciones. En el caso de Kahneman es clarísimo, es decir, ¿cuántas embarradas en tu vida no las cometiste simplemente porque pensaste demasiado rápido? ¿No? Incluso, esto es muy interesante en términos de política pública, diseño de políticas públicas. Ustedes saben, a mí me fascina el tema de criminalidad y seguridad ciudadana y todo eso. Las intervenciones que han resultado ser más efectivas para disminuir tasa de homicidios, violencia entre jóvenes de barrios marginales en ciudades como Chicago, las intervenciones que mejores resultados dan para que la gente no se mate. En general, la gente que se mata son pelados, jóvenes. Son intervenciones que tienen que ver con entrenarlos a pensar despacio, a detenerse, a respirar, a contar hasta 10 antes de hacer lo que van a hacer. Entonces, es tremendamente interesante mirar cómo fluye el marco general de la teoría intencional de la acción de Davidson y Aristóteles. Las causas de las acciones son las razones y las razones son estados mentales diádicos compuestos de deseos y creencias. Eso cómo se puede operacionalizar de una manera muy simple siguiendo algunas condiciones básicas, que es simplemente ordenar las preferencias y ver cómo eso puede mostrarnos la acción racional del individuo, cómo sería, y por lo tanto luego cómo podemos modular eso, teniendo en cuenta todos los factores que limitan la racionalidad, desde lo que hemos denominado teoría de la racionalidad limitada, específicamente con base en la obra de el Premio Nobel en Economía Herbert Simon y el Premio Nobel en Economía Daniel Kahneman. Entonces, es tremendamente bonito y yo creo que también tremendamente útil. Pero no útil en el sentido en que voy a ser infalible ahora que ya sé cómo hacer un árbol de decisiones y calcular la utilidad esperada y ordenar mis preferencias y estar como seguro y pensar las cosas de un día para otro
Puede ser el método de la almohada, dejar consultar las cosas con la almohada, como dicen las abuelas. Los persas tenían un método muy interesante también de toma de decisiones. Primero tomaban las decisiones borrachos, anotaban cuál era la decisión y después tomaban la misma decisión, pero sobrio, y sopesaban. Es simplemente un mecanismo de diversificación de los marcos mentales, abrir la cabeza en un primer momento, hacer lluvia de ideas, como dicen hoy los consultores, y detenerse y parar. Eso es como cuando, yo no sé si ustedes han visto que hay países en los cuales a lo me escuchan. Sí, Hay países en los cuales, por ejemplo, si tú llegas a la EPS y dices, bueno, es que para un aborto, por favor, obviamente te dicen, sí, claro, cómo no, venga, la atendemos, pero el proceso dura 4, 5, 6 días, de tal forma que no sea, que tú puedas asegurarte de que no estás actuando precipitadamente. Pero nunca, jamás, nunca una decisión va a ser infalible. Siempre nos podemos equivocar. Como nuestras creencias no son certezas, siempre nuestras acciones son apuestas. Uno va por la vida haciendo lo mejor que puede con base en lo que uno quiere o cree que quiere o cree que puede, ¿sí? Deseos y creencias. En la medida en que tú apliques, por ejemplo, este método al análisis de tus decisiones, lo que sí vas a lograr es aprender. Ah, porque es que yo, ¿por qué fue que tomé la decisión de, no, ni idea, yo no me acuerdo, pero qué querías lograr? ¿Cuál era tu, no, yo no sé, yo qué era lo que, ¿y por qué pensaste que haciendo A ibas a lograr eso más o mejor que haciendo B? No, ni idea, no. En cambio, la aplicación de este método para el análisis de decisiones individuales que ya uno haya tomado o que vaya a tomar, permite que uno pueda aprender a tomar cada vez mejores decisiones. Nunca infalible. La teoría no te da el don de de la infalibilidad. Pero también útil, tanto, o sea, no solamente para uno examinar su propia vida, como diría Sócrates, sino también útil para lo que a nosotros nos interesa como economistas, como politólogos, como abogados, como administradores de empresas, qué sé yo, profesionalmente. Que puede ser, por ejemplo, investigación. Entonces tenemos una teoría que podemos operacionalizar en términos de hipótesis y desplegar nuestra caja de herramientas de metodologías cuantitativas y cualitativas combinadas, idealmente, para responder preguntas interesantes o importantes. ¿Por qué la Corte Suprema se demora tanto en elegir al sucesor del fiscal? Bueno, puede uno hacer el ejercicio y es un ejercicio de investigación. Y si uno está preguntando por qué, entonces uno está preguntando
que si por favor le explican, por lo tanto quiere decir que están pidiendo cuáles son las causas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se inventa uno para mirar los datos que puedan dar una explicación sobre eso? Muy seguramente dentro de 3 o 4 años salga un paper de algún centro de investigaciones sociojurídicas, políticas, como de justicia o qué sé yo, intentando arrojar luz. Y así con todo. Pero también hay personas a las que nos interesa hacer consultoría, por ejemplo, hacer consultoría para empresas, hacer consultoría para el gobierno. Y esto también sirve muchísimo, por ejemplo, para hacer planeación estratégica. ¿Por qué pagan tan bien a los consultores, sobre todo los que saben hacer este tipo de cosas? Las empresas, los gobiernos, etcétera. Porque les permite tomar mejores decisiones en el sentido de tener claro por qué están decidiendo hacer lo que están decidiendo hacer. Entonces a mí me parece esto bonito por todas esas razones, porque pude, digamos, visualizar de una manera muy estructurada la gran complejidad de factores que interactúan para conducir la acción humana, el comportamiento humano, y en esa medida tratar de encontrar explicaciones, tanto en términos de lo que yo soy, lo que yo hago, mi vida, etcétera, como en términos de lo que me interesa académicamente, profesionalmente, etcétera, y sin sacrificar ningún tipo de riqueza sociológica, cultural, antropológica, y a esto le vamos a ir metiendo más vaina en ese sentido. Por ejemplo, cuando veamos cómo operan entonces acá las instituciones, las reglas de juego, vamos a ver el papel de la ley, el papel de la cultura, los valores, las normas sociales, las convenciones, el lenguaje, etcétera, etcétera. Pues esa es una de las razones por las que esto me gusta tanto. Y lo que quería mostrarles era entonces un ejercicio exactamente como el que ustedes van a estar desarrollando en el primer ensayo, un ejercicio práctico como exactamente la misma pregunta del primer ensayo, se la hizo por allá en los 1600. Creo que hay una canción que dice más o menos así. Por allá en los 1600, Blaise Pascal, que era un monje de un convento que se llama Port Royal, es un convento que queda en las afueras de París. Y es muy importante ese lugar para la historia de la ciencia y de la matemática, porque a lo que se dedicaban buena parte de los monjes que vivían en ese convento era a desarrollar la lógica, la lógica matemática. Entonces, ustedes pueden buscar La lógica de Port Royal, que es un texto fundacional muy importante de la lógica, la probabilidad, las estadísticas modernas. Blaise Pascal era uno de ellos. Y tenía una vida espiritual e intelectual muy, 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 digámoslo así, dinámica, por no decir densa. Además que era muy enfermizo, muy frágil, muy vulnerable, murió muy joven, etc. Y hay una colección de textos de Blaise Pascal, quizás de lo poco que quedó de textos de Blaise Pascal, que se llama Los Pensamientos. Pueden buscarlo, yo creo que se consigue.
fácilmente en internet. Los pensamientos de Pascal, pensamientos de Blaise Pascal. Entre esos pensamientos, en ese libro, hay un fragmento que se llama Cero Infinito, que es muy famoso y que se conoce en la literatura como la apuesta de Pascal. Y fíjense que es exactamente lo que se nos está pidiendo que hagamos en el primer ensayo. Analice una decisión importante que usted haya tomado o vaya a tomar en su vida con base en la teoría de las decisiones. De hecho, ese fragmento, Cero Infinito, de los pensamientos de Pascal es la primera vez que se utiliza teoría de decisiones como la más o menos conocemos hoy en día. Es lo más reconocible que podemos ver hacia atrás de uso de la teoría de elección racional, exactamente como la hemos caracterizado en nuestro modelo. Y la encrucijada, la disyuntiva de Pascal era, ¿qué hago? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Esa era la pregunta que tenía él. Y decide abordarla racionalmente. Desde el convento de Port Royal, él como un ser, como una persona muy, muy espiritual, muy creyente, muy fervorosa. Entonces, fíjense que es exactamente el mismo ejercicio que ustedes tienen que hacer. Él dice, ¿cuál es mi conjunto de oportunidades? ¿Qué acciones tengo yo disponibles? Bueno, ¿creer o no creer? ¿Qué hago? ¿Creo o no creo? Entonces, hay básicamente dos posibilidades. Que Dios exista o que no exista. Si yo voy a adoptar una perspectiva racional para tomar mi decisión sobre si creer o no, entonces no puedo asumir que sí, que claramente existe, pues porque sería una regresión al infinito. Entonces lo que voy a asumir es que hay un 50% de probabilidad de que exista y un 50% de probabilidad de que no exista. Es decir, voy a ser perfectamente agnóstico respecto a la existencia de Dios. Entonces, yo puedo creer, puedo tomar la decisión de creer en Dios y existe un 50% de probabilidad de que Dios exista y un 50% de probabilidad de que no exista. O puedo tomar la decisión de no creer y lo mismo. Puede que exista, puede que no exista. En ambos casos con agnosticismo total. 50-50. Ahora, si creo y existe, eso me puede llevar a mí a la salvación. Ese es el posible resultado de mi acción. Si yo creo y no existe, pues entonces fui a misa todos los domingos, recé, di diezmo, evangelicé, o sea, hice toda una cantidad de cosas concomitantes con la decisión de creer, toda la práctica espiritual y religiosa, pero va a haber sido inocua. La memorilla, chao, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo la decisión de no creer que el man está vivo? Como dicen. Existe. Entonces ahí sí me fregué. Porque si yo tomé la decisión de no creer en Dios y no fui a misa y no pagué el diezmo y no hice nada de esas vainas, pues
me condeno, me voy al infierno. Y si tomo la decisión de no creer y no existe, pues no pasa nada, simplemente no, no fui a misa, no pagué el diezmo, no evangelicé, no seguí los mandamientos, maté, al esposo del prójimo, de la prójima, pero no pasa nada, simplemente me muero y ya. Entonces, ¿yo qué prefiero? ¿Cuál es mi orden de preferencia respecto a esos posibles resultados de mi acción? Entonces dice Pascal, pues obviamente la salvación es un non plus ultra máximo del éxtasis metafísico trascendental de la, ¿no? Entonces eso le voy a poner un positivo infinito. No hay nada que supere a ser salvo. Si creí y fui a misa y pagué el diezmo y todo eso, y seguí los preceptos, y pues la verdad son cosas que yo disfruto hacer, no me molesta, dámosle que más uno. Ahora, si no creí y Dios existe y me condeno a una eternidad en las catatumbas del infierno, en el séptimo círculo, eso sí para mí es lo peor que puede pasar y como es por toda la eternidad, pongámosle menos infinito. Y si no creí, no existe, no pasa nada, pero pues me perdí el gozo de creer y de ir a misa y estar en una comunidad de personas con las que me gusta hacer estas cosas, etcétera. Entonces pongámosle menos uno. Ese es mi orden de preferencia. Entonces, apliquemos la función de utilidad esperada. La función de utilidad esperada es que tengo que mirar cuál es la probabilidad de que tal o cual acción me lleve al resultado y la tengo que multiplicar por la utilidad de ese resultado. Entonces, la probabilidad de que existan es 50 por positivo infinito, 50 por positivo infinito es positivo infinito, más 50 por más 1 es 50, y entonces 50 más positivo infinito es positivo infinito, ergo, la utilidad esperada de la acción creer es positivo infinito. ¿Cuál es la utilidad esperada de la acción no creer? 50 por menos infinito me da menos infinito, más 50 por menos 1, menos 50, lo cual me da menos infinito. Entonces, la utilidad esperada de no creer, de la acción no creer, de la decisión de no creer, es menos infinito. Por lo tanto, si maximizo, es decir, si escojo la acción con mayor utilidad esperada, mi acción racional es la que me arroja positivo infinito, que es creer. Y por lo tanto, creer en Dios es racional. Y para Pascal, haber llegado a ese resultado fue algo tan glorioso y maravilloso y significativo para su vida, que él cogió ese pedazo de papel donde había escrito ese argumento, las 2 páginas a espacio sencillo, letra Times 11, con la bibliografía aparte, y se lo cosió en el interior de su chaqueta del lado del corazón para tenerlo siempre ahí cercano. El fundamento de su creencia racional en Dios. Esto también es interesante porque fíjense que estamos diciendo que la racionalidad y la espiritualidad no necesariamente riñen. La ciencia, la lógica y la espiritualidad no necesariamente son ajenos y contradictorios. De hecho, acabamos de decir, gran parte del impulso de la lógica moderna emergió de este convento de Port Royal. No curas, pues no curas, monjes.
Lo mismo que pasaba con Descartes, con sus meditaciones metafísicas. Es una de las piezas fundamentales de la epistemología científica contemporánea. No sé si han leído las meditaciones metafísicas, sobre todo la segunda meditación metafísica de Descartes, que dice, siguiendo, digamos, la línea argumentativa del discurso del método, si yo quiero tener conocimiento certero sobre la realidad, el método que debo seguir es dudar siempre de todas las cosas que sé. Pero dudar de cada una de las cosas que yo creo que sé, pues me toma demasiado tiempo. Entonces voy a cortar camino y voy a dudar de todo de una vez. Entonces, ¿cómo hago para dudar de todo? Bueno, pues supongamos que esto es un sueño. En realidad estamos dormidos. Esto no está sucediendo. Dentro de unos instantes te vas a despertar y vas a decir, uy, soñé con una clase remota de nueva economía política. Entonces, Descartes dice, mientras escribo esto, siento la pluma rozando el papel con cada letra que plasmo en él, siento el calor de la vela que me ilumina, veo a la gente pasar como sombras tras la ventana, pero si esto es un sueño, ¿qué me dice a mí que esto no es un sueño? Es imposible tener algún criterio fijo, certero, que me diga a mí que es un sueño y que no. Entonces sí puedo dudar de todo, puedo dudar de la existencia del mundo exterior. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, me queda que 2 más 2 es 4 y que 1 más 1 es 2. Las verdades de la lógica y de las matemáticas que no dependen de la existencia del mundo exterior. ¿Puedo dudar de eso también? Entonces Descartes dice, sí, también puedo dudar de eso, porque qué tal que haya en mi mente un demonio maligno que me esté engañando y que 2 más 2 sea 5 y 1 más 1 sea 3. Y que las leyes de la lógica y de las matemáticas, que yo pienso que son las correctas, en realidad no son las leyes de la lógica y de la matemática reales. Y entonces ahora sí logré dudar de todo, de la existencia del mundo exterior y de mi mismísima comprensión de la lógica y de las matemáticas. ¿Qué me queda? Pues lo único que me queda es que mi Dios es un Dios bondadoso y Él no permitiría que un demonio maligno me estuviera engañando en algo tan fundamental como la estructura lógica de la racionalidad, porque Dios es infinitamente perfecto y por lo tanto racional. Entonces, si estoy pensando y estoy elaborando argumentos y estoy dudando, entonces existo. Pienso, luego existo. Por lo tanto, sí tengo un fundamento para reconstruir todo mi conocimiento a partir de una certeza fundamental. Entonces, ¿cuál es la certeza fundamental sobre cuya base se erige toda esa epistemología de la ciencia contemporánea? Pues que Dios es un Dios bondadoso. Entonces, fíjese que en muchos aspectos muy interesantes y además muy significativos para la historia de la filosofía y de la ciencia, la racionalidad y la espiritualidad no riñen, sino que se complementan de una manera muy interesante. Y eso mismo ocurre con la apuesta de Pascal. Ahora ustedes dirán, sí, pero ahí estaba usando utilidades cardinales. Bueno, hagan el ejercicio con utilidades ordinales. Ya no ponemos más infinito, más uno, menos uno para expresar las preferencias. Claramente eso era una medición cardinal, magnitudes. Pónganle los números según las preferencias puramente ordinales y miren qué les da. Entonces me da 50 por 4 más 50 por 3. No creer me da entonces 50 por 1 más 50 por 2. Entonces, ¿cuánto da la utilidad de creer y cuánto da la utilidad esperada de no creer?
¿Y cuál es la mayor? Y escojo la mayor. Y por supuesto, todo depende de la subjetividad, el contexto, la historia, los preconceptos, los sesgos, etcétera. Entonces, ustedes pueden coger este modelo de Pascal, que es de Pascal, y hacerse las preguntas como, por ejemplo, ¿cuál Dios? O ¿por qué voy a asignarle 50-50? Yo podría decir, por ejemplo, voy a pensar no en el Dios en el que estaba pensando Blaise Pascal, que era un monje cristiano, de un monasterio, etcétera, sino en general en Dios, ¿sí? Y voy a asignarle una muy mínima probabilidad a, a que exista, pues porque qué evidencia hay. Y yo necesito asignar probabilidades con base en evidencia porque yo soy yo. Necesito como datos, no simplemente fe. Y a lo mejor ir a misa y pagar el diezmo y rezar el rosario y la comunidad y cantar, y no es lo mío, entonces voy a invertir el orden de preferencias. Eso es mío. Entonces ustedes pueden modular el análisis con base en la misma estructura, no ha cambiado para nada la estructura desde acá, pero teniendo en cuenta quién es el sujeto específico sobre el cual ustedes están haciendo el análisis. Puede ser usted, puede ser Pascal, puede ser, pero hay que hacerlo en términos de su subjetividad, de su contexto, de su psicología, de su fisiología, de su historia, de su cultura, de su memoria, de su identidad, todo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para ir modulando esos árboles de decisión de tal manera que ustedes cada vez vean o sientan que van captando la realidad de las causas de esa decisión de manera más completa, integral, matizada, compleja, etc. No sé si tendríamos tiempo como para una o dos preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tenga algún comentario. Bueno, entonces lo que hicimos hoy fue un repaso a grandes brochazos, pero más o menos enfocándonos en detalles importantes de la teoría de la elección racional, de sus conexiones con la teoría de la racionalidad limitada, que nos sirven como marco analítico para responder la pregunta orientadora del primer ensayo, y pusimos un ejemplo histórico muy interesante, relevante, significativo, exactamente del tipo de ejercicio que se nos está pidiendo que hagamos en el primer ensayo. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o algo que se nos esté quedando entre el tintero en términos de esto o de alguna cuestión logística o administrativa del curso. Paula y Valeria, entonces nos vemos el viernes en clase para la exposición de Kahneman. Sí, profe. Listo, entonces muchas gracias, y esperemos entonces que nos podamos ver el viernes para la exposición. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao.
Chao. profe. Chao.